La naturaleza del debate de la brecha salarial de género, presentado por el Grupo 4. En el pasado, la mujer cumplió un rol limitado en distintos aspectos. Eran pensadas como inferiores a los hombres y por esta razón tuvieron un acceso tardío a la educación, el mercado laboral, la participación política, entre otras dimensiones. Sin embargo, hoy en día, todas las personas contamos con igualdad en derechos y en acceso y participación. Pero, ¿las mujeres realmente cuentan con igualdad con respecto a los hombres? Al enfocarnos en el mercado laboral, podemos notar que pueden existir dificultades para el acceso, que no le permitan a las personas conseguir empleo o permanecer en él debido a diferentes circunstancias. Por ejemplo, la discriminación laboral. Más específicamente, queremos enfocarnos en la discriminación laboral de género, que ocurre cuando un hombre y una mujer con las mismas competencias y experiencias reciben un trato distinto en el mercado laboral, y en específico, una evidencia de esta discriminación puede ser la brecha salarial de género cuando este hombre y esta mujer reciben remuneraciones distintas por el mismo trabajo. La brecha salarial de género en Latinoamérica sigue siendo muy preocupante. Por ejemplo, podemos ver que países como México, Argentina y Chile siguen teniendo un índice de inequidad entre hombres y mujeres muy altos. Si analizamos la situación de Colombia en el entorno latinoamericano, podemos ver que es uno de los países más equitativos en cuestiones de género en cuanto a la brecha salarial. Sin embargo, la brecha salarial existente sigue siendo muy alta en comparación, por ejemplo, a países de la Unión Europea. En 2020, en Colombia la existente brecha salarial entre mujeres y hombres es de 12,9% para el 2019. Esto significa que a partir de los 100 pesos de ingresos laborales en total que adquiere un hombre, la mujer recibe respectivamente 87,1 pesos. A nivel mundial, este problema persiste, y según el World Economic Forum, las mujeres tendrían que esperar 200 años para ganar lo mismo que los hombres. Todo esto indica que hay aún un gran trabajo por hacer en términos de eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres, y que realmente las mujeres no cuentan con una igualdad completa. En las décadas de 1970 y 1980, las escritoras feministas Esther Bauer y Mary Waring, entre otras, pretendieron anunciar una problemática que hasta entonces carecía de reconocimiento suficiente: la desigualdad de género impulsada por la opresión y discriminación hacia la mujer. Este movimiento se concentra en analizar el impacto de este fenómeno sobre las condiciones laborales de la mujer. Teniendo en cuenta entonces la relevancia actual de esta problemática, se pretende sacar a la luz una vez más el debate alrededor de las causas de las diferencias salariales de género para analizar el porqué de esta brecha y de ver su persistencia en el tiempo, y al mismo tiempo incentivar un posible curso de acción para aportar a su reducción. Entonces, identificamos una controversia en la que existen dos posturas. Por un lado, el movimiento feminista, con autoras como Barbara Bergman, quienes defienden que existe una subestimación del trabajo de la mujer en el mercado laboral causado por la discriminación de género. Por otro lado, autores como Gary Becker niegan la posibilidad de que la discriminación por parte de los empleadores contribuya a la diferencia salarial, apoyándose en su teoría de la economía de la discriminación. Frente a dichas posturas, queremos demostrar que la explicación de la brecha salarial de género se da principalmente por la discriminación laboral de género, como lo explica Bergman en 2005, y en un plano secundario por la diferenciación de la mano de obra, las decisiones propias y la disposición a trabajar, como propone Becker en 1985. El capital humano de una persona es un factor importante en el mercado laboral. Este puede adquirirse en la formación escolar, profesional o mediante la experiencia. Según Bergman, a lo largo de la historia las mujeres, al tener restringido acceso a la educación y cargar con responsabilidades domésticas, han acumulado un menor capital humano que los hombres. Por ende, tienen una desventaja en el mercado laboral. Por su parte, Becker defendía que las diferencias en la especialización entre hombres y mujeres se explicaban por las capacidades individuales. Los miembros de las familias se especializaban en cosas distintas dependiendo de sus habilidades intrínsecas. Así, las mujeres se especializan en la tenencia y cuidado de los hijos, dado que son más hábiles para ello, mientras que los hombres son más hábiles para actividades que resultan ser valoradas y bien remuneradas en el mercado laboral. Por ende, se especializan en estas y obtienen salarios más altos. Sin embargo, aunque las diferencias en el capital humano tienen relevancia en el debate,
existe suficiente evidencia para demostrar que la posición desventajosa de las mujeres es causada en una mayor parte por la discriminación. Existen estudios estadísticos que buscan cuantificar la proporción en la que los factores concernientes al capital humano afectan los salarios, con el fin de observar qué proporción de la brecha es causada por las diferencias en el capital humano. Dichos estudios, retomados por Bergman, concluyen que, si bien estos factores diferenciales entre hombres y mujeres explican cierta parte de la brecha, no alcanzan a explicar más del 55% de la misma, y por ende no existe otra explicación plausible para la causa de la brecha más que la discriminación. Esta evidencia es reforzada por testimonios bajo juramento en los tribunales de justicia de Estados Unidos sobre las condiciones de discriminación laboral de género en distintas firmas que constituyen demandas soportadas por evidencia. Por otro lado, una posible explicación de la brecha salarial de género son las prácticas conscientes e inconscientes cuya raíz se encuentra en la discriminación de género que se llevan a cabo dentro del mercado laboral por los altos directivos y los departamentos de recursos humanos de las empresas en Colombia, lo que ha resultado en menores oportunidades para las mujeres y asimismo menores salarios. En el trabajo Discriminación Laboral y de Género de la Universidad del Rosario de Bogotá, los autores exponen 5 prácticas que se llevan a cabo sistemáticamente dentro de las empresas. Entre estas prácticas se encuentran la provisión, la promoción, la formación y desarrollo y la compensación de personal, así como la evaluación del desempeño de este. Se explica la manera en la que en cada una de estas prácticas existe discriminación de género. Teniendo la evidencia presentada sobre la presencia de la discriminación salarial de género, Bergman explica el mecanismo causal del fenómeno de las diferencias salariales de género. Ella propone que este fenómeno es causado por la segregación ocupacional de género. Los empleadores habitualmente se niegan a contratar mujeres para ciertos trabajos y a considerarlas para la mayoría de los ascensos. Ellos consideran que los hombres se desempeñarán mejor en los mejores trabajos. De esta manera, las acciones discriminatorias de los empleadores en la economía causan que las mujeres, siendo rechazadas para los mejores trabajos, se ven obligadas a ofrecer su trabajo a un menor precio. Por su parte, Becker refuta estas ideas con su teoría de la discriminación en 1957, afirmando que el mercado eliminará a los agentes discriminadores por mecanismos de competencia perfecta. Si alguno de los empleadores discriminan, los salarios de los trabajadores discriminados se reducirán y se volverán más atractivos y rentables de contratar para los empleadores que no discriminan. Así, los empleadores que se rehúsen a contratar ciertos trabajadores terminarán indirectamente pagando más por los mismos servicios, lo que los vuelve menos competitivos, pues tendrán que ofrecer sus productos a precios más altos y pierden una proporción importante de la demanda, de forma que el mercado se limpia de los agentes discriminatorios, eliminándolos por su falta de competitividad. Entonces, la brecha salarial no puede estar determinada por la discriminación, ya que ésta no podría existir. Bergman responde que dicha teoría se basa en lógica deductiva y no en la observación de la realidad, y además se ve refutada por la evidencia presentada. En primer lugar, de los testimonios bajo juramento observados es posible concluir que existen empresas que a pesar de su evidente discriminación han tenido éxito. Estas firmas no quiebran por la discriminación. En segundo lugar, la competencia de precios no siempre es lo suficientemente severa como para lograr eliminar las empresas que discriminan. Por ejemplo, si la mayoría de los empleadores discriminan y los que no discriminan son muy pocos y distantes entre sí, entonces la competencia de precios por parte de estos últimos no es un gran problema para los primeros. Las diferencias salariales de género pueden estar explicadas por las elecciones propias de las mujeres en las actividades que desarrollan y los trabajos a los que se vinculan. Becker, en 1985, encontró que este era el caso de muchas mujeres. Ejemplo de ello son las madres que rechazan trabajos que requieren de viajes porque sienten la necesidad de estar presentes en el hogar para atender el hogar y hacerse cargo del cuidado de los hijos. Otro factor que se debe tener en cuenta es lo que hacen hombres y mujeres por fuera de sus trabajos. Mientras que las mujeres desarrollan actividades del hogar y cuidado de los hijos, los hombres usan su tiempo libre para ocio u otro tipo de actividades menos demandantes de energía en comparación con las que hacen las mujeres.
Esto hace que las mujeres ahorren esfuerzo en las actividades laborales mediante la búsqueda de trabajos menos demandantes para poder seguir cumpliendo con sus responsabilidades en el hogar. Esto reduce los salarios y trabajos de las mujeres e incluso hace que inviertan menos en el capital humano valorado en el mercado. Por otro lado, las diferencias salariales están relacionadas también con la diferenciación de la mano de obra y diferencias en la especialización entre hombres y mujeres. Para entender esta visión debemos tener en cuenta que las ganancias de una actividad dependen del producto del trabajo en dicha actividad, lo que podríamos pensar como la producción y la inversión de tiempo en ella. Es decir, si la actividad produce más o invertimos más tiempo en ella, las ganancias que obtendremos serán mayores. Por esta razón, las economías de escala derivadas de las inversiones en capital humano para actividades específicas animan a los miembros idénticos de un hogar a especializarse en diferentes actividades y a distribuir su tiempo de forma diferente, teniendo en cuenta que las ganancias totales del hogar se maximizan cuando todo el tiempo de cada individuo se dedica a una sola actividad. Becker soporta esta idea en la independencia entre el costo de acumular capital humano y la cantidad de tiempo dedicado a utilizar este capital. Concluyendo, si bien existen factores que pueden ser causantes de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, tales como las diferencias en la acumulación del capital humano, las elecciones propias de la mujer y su disposición a trabajar, es claro que estos factores son causados por la responsabilidad doméstica que históricamente se le ha asignado a la mujer. También, la diferenciación de la mano de obra se ha basado en la especialización de los géneros para maximizar los ingresos del hogar dependiendo de sus características iniciales. Sin embargo, evidenciamos que los factores mencionados anteriormente no logran explicar la brecha en su totalidad. De hecho, explican apenas un poco más de la mitad de esta misma, por lo que concluimos que es imposible pensar esta brecha sin hablar de discriminación de género. El mercado laboral aún se encuentra bastante nublado bajo sesgos que influencian las prácticas, bien sea consciente o inconscientemente, y esto genera una situación desventajosa para todas las mujeres. Como sociedad debemos ser conscientes de las barreras invisibles a las que se enfrenta la mujer en el ámbito laboral para reducir la brecha y llegar así a una situación de mayor igualdad de género.